Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 10 de enero del año 2025. Comenzamos con la información más importante generada hasta el momento. Nepotismo. Morena, que es el partido que representa los mayores escándalos de heredar cargos públicos, de dar recursos públicos a familiares, como fue todo el sexenio de López Obrador, ahora anuncia que está buscando crear una ley contra el nepotismo, contra la herencia de cargos públicos. Pero recientemente, como esta forma de corrupción, pues el día de hoy asumió Berta Alcalde como fiscal general de la Ciudad de México. También encontramos a muchas personas de la familia Alcalde como funcionarios públicos. Otro es el caso de los hijos de López Obrador, con lo cual se desmiente en todo sentido que quieran combatir el nepotismo. Se desmiente en todo sentido, debe de tener alguna trampa, ¿no? Es un truco propagandístico que emplea Morena para que un sector de la población mexicana diga ellos realmente no quieren el nepotismo. Si no quería el nepotismo López Obrador, ¿por qué le entregó contratos millonarios a su prima Felipa Obrador? No tiene ninguna explicación. Uruguay, el exterrorista de la banda Tupamaros, ligado a George Soros, José Mujica, a sus 89 años de edad, dice que está muriendo porque el cáncer de esófago está avanzando rápidamente en su cuerpo y que se encuentra tan débil que no puede ser intervenido de ninguna forma. En Estados Unidos continúan los incendios en Los Ángeles. Un anillo de fuego amenaza con consumir Hollywood, que es la sede de los estudios de cine, del cine norteamericano, del cine no precisamente, vamos a decir, cine muy anticristiano. El Hollywood Boulevard y el Paseo de la Fama también se han visto amenazados por estos incendios. En México se triplicó el abandono de las casas de Infonavit. Son casas pequeñas, algunas de muy mala calidad, de apariencia incluso fea, y contrario a lo que se piensa, muy costosas. Por esto es que las casas han sido abandonadas porque no se ha podido pagar dichos créditos. Pasó de 12,000 a 34,000 casas abandonadas en tan solo un año. Con Donald Trump pinta ligeramente mejor la economía de México, baja la inflación un poco, su nivel máximo en los últimos 4 años. Estamos llegando al nivel más bajo, sin embargo se encuentra muy alta todavía, se encuentra en 4.21% anual. Está totalmente lejos de la meta de reducirla al 3%. Cuando realmente el Banjico, aunque no lo lograra, debería de tener por meta el 0%. ¿Por qué Banjico siempre elige una cifra como 3%? Pues es únicamente para engañar al pueblo de México y decirle si le restas a 4.21 3%, pues mira que no está tan mal, nos acercamos un poquito más a bajar la inflación. No, aquí el problema es que no debe de haber inflación, que debería de ser algo totalmente controlado, porque los bancos centrales se impusieron precisamente con esa mentira, con la mentira de que ellos iban a acabar con toda forma de inflación. Además, si analizamos producto por producto que consumimos diariamente o servicios, nos vamos a dar cuenta que este 4.21% no es cierto. Y las personas que intentan escapar de la inflación, me refiero a que es mayor la inflación en algunos productos, realmente si lo hacemos en comparativa de la inflación que había o de los costos que había de vida en 2018 al año 2024, que termina el sexenio de López Obrador, nos llevamos la sorpresa de que hay productos que incluso han aumentado en un 100% su valor. Entonces, decir que la inflación a nivel anual se incrementó un 4.21% es un engaño, porque
el poder adquisitivo, el peso mexicano, realmente está perdiendo su valor y hoy se compra menos con más pesos mexicanos. Pero bueno, vamos a decir que esta nota propagandística, pues sí, bajó algunas décimas, ¿no? Entonces, dijéramos que como es un promedio de canasta básica de un índice de precios, pues pudiera haber una ligera mejoría. Pero ya el día de ayer les comentaba que la inflación también viene por decretazo. En los últimos 4 años no se había aumentado el costo de la tarifa del transporte público, por ponerles un ejemplo, en el Estado de México. Y los transportistas que dicen que hay autobuses pirata, ya saben, esos que tienen los conductores borrachos, que vienen creyéndose en Rápido y Furioso y haciendo carreritas, pues los encontramos dentro de estas irregularidades, por las cuales también el alza de la gasolina, por el IEPS que sigue cobrando Claudia Sheinbaum, el alza del diésel, pues están exigiendo, y del gas, que algunos transportes también funcionan con gas, pues les exige, según ellos, aumentar la tarifa del transporte, y esto pues obviamente perjudica poco a poco los ingresos del pueblo de México. Vamos entonces a tener por sentado que este indicador de que decreció la inflación es meramente algo prácticamente ficticio. Vamos con nuestra siguiente nota. En 2024, cada día eran asesinados en promedio 82 mexicanos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es lo que revela hoy El Sol de México, que consulta a Alberto Capella. En el Estado de México aumenta 4.1% el costo de la verificación vehicular a partir del 1 de febrero. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al régimen. Se le ocurrió a Delfina Gómez, a la Secretaría de Movilidad, se les ocurrió simplemente aumentar el costo de verificar un automóvil. Sin ninguna justificación. Y son esta clase de notas, aunque parezca algo pequeño, poca cosa. Imagínense cuántos automóviles circulan en el Estado de México que necesitan esta verificación para no ser multados. Pues aquí lo encontramos, ¿no? 4.1%, y esa es una inflación creada por el régimen de Sheinbaum, por la dictadura de Sheinbaum. También podemos encontrar diversas formas de inflación en las narcoextorsiones. También no crean que los narcos no van a elevar su cuota. Año 2025, la cuesta de enero, pues ellos también van a elevar sus narcoextorsiones. En la Ciudad de México vuelven a casa de Miguel N., asesino serial de Iztacalco, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este señor que asesinó por lo menos a 10 mujeres, pero que el gobierno ha tratado de decir que no, que esas otras habían desaparecido o que murieron de otras causas. Sabemos que esta nota del asesino serial de Iztacalco fue otra de las muchas que se ocultaron durante el régimen de Claudia Sheinbaum, pues no le convenía saber que en su gobierno había fosas clandestinas, había asesinatos rituales en Tepito, por poner un ejemplo, en altares al demonio, al angelito negro, a la muerte. Había también esta clase de situaciones de asesinos seriales que Claudia Sheinbaum y su flamante secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, nunca tuvieron como prioridad investigar, arrestar, pues ni siquiera nos comunicaron que había el problema de un asesino serial y que las mujeres deberían de tener cuidado. Sabemos que las cifras de violencia en la Ciudad de México decrecieron porque fueron alteradas. Hoy, por ejemplo, Claudia Sheinbaum ya llevó esta manipulación de las cifras y dice, pues a mis 100 días de gobierno han descendido los asesinatos en un 16%. Yo sé que es una falsedad, porque hoy el gobierno únicamente, por ponerles un ejemplo, únicamente reconoce 701 asesinatos en el estado de Sinaloa, cuando nosotros ya contabilizamos más de 1027 asesinatos en Sinaloa. Ellos únicamente reconocen 701 asesinatos en lo que va de la guerra entre los Chapos y los Mayos, y con eso se conforma Claudia Sheinbaum de inventarse que en México
es el país de no pasa nada, todos somos felices, 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 y tras ella le dice gracias, gracias, gracias a los narcotraficantes. En Sinaloa, con honores dieron último adiós al comandante Juan Carlos Ayala, quien fuera asesinado a balazos el pasado martes, la semana pasada, en la colonia Nakayama del sector Barrancos, en Culiacán, Sinaloa. Es un asesinato, que en paz descanse, es un asesinato violento perpetrado por grupos criminales del que estoy convencido que ustedes no sabían, porque no lo destacan, no lo publicitan los medios. Muchos, pero una infinidad de asesinatos, personas descuartizadas, levantadas, nos llegan por otros canales que me asombra. Tienen que ser canales anónimos. La gente tiene miedo de comunicar esto. El fiscal Alejandro Gertz Manero, ligado a la corrupción de Morena y que no es de ninguna forma un fiscal independiente, se encuentra bajo las órdenes de López Obrador a través de Claudia Sheinbaum, acusa de conspiración a los Estados Unidos en el envío de armas. El día de hoy también Claudia Sheinbaum, desde ayer, impulsa su campaña de desarme de los mexicanos porque tiene mucho miedo de que el pueblo de México se insurreccione contra la tiranía de Claudia Sheinbaum. Es que pueden haber sectores de la población mexicana que realmente se levanten en armas contra Sheinbaum. Sheinbaum incluso está ofreciendo 25,000 pesos por un rifle de asalto AR-15 o una Kalashnikov o cuerno de chivo. Dice que no va a investigar de dónde lo obtuvieron y que no habrá represalias, pero que ella quiere que el pueblo de México quede sin armas, quede indefenso ante su policía represora, que es la Guardia Nacional y el ejército mexicano, que manipula pues a su antojo. Vamos con otra nota. Corrupción. Asume Berta Alcalde como fiscal general de la Ciudad de México, pese a las muchas críticas de el nepotismo, la corrupción que existe, pues es hermana de la presidenta general de Morena, Luisa María Alcalde, quien también ha anunciado que manipulará los recursos públicos para engrosar la base política del partido Morena con el clientelismo que caracteriza los falsos programas de desarrollo social. El escritor militante gay Jorge Arturo Ojeda murió en su completa soledad a sus 81 años de edad. La prensa, como el periódico El Universal, hoy cuestiona severamente por qué este hombre fue dejado en estas condiciones. Yo no conozco la literatura del señor Jorge Arturo Ojeda, pero creo que tiene que ver mucho con el estilo de vida que tal vez asumió. No conozco su literatura, no conozco a esta persona, entonces no puedo darles una opinión de qué clase de literatura gay o literatura homosexual era la que hacía, pero creo que pues ahí hay algo, ¿no? Hay un abandono, hay una soledad en la vida de estas personas, y creo que una vez más queda palpable, y no se me acuse de fobias o de una incitación o desprecio contra el escritor. Simplemente digo que pues nacemos solos, probablemente también, es un hecho, también nos iremos solos. Entonces, van a decir, algunos son gemelos, algunos son trillizos. Lo que quiero decir es que es un momento en el cual se pasa a un proceso que es completamente irreversible. Y yo no sé si en esos últimos años Jorge Arturo Ojeda se habrá acordado realmente de Dios o habrá tenido una opinión distinta de su militancia. En paz descanse también. En Tabasco asesinan a empresario limonero, lo asesinan motocicarios, que en paz descanse Mario Peralta Jiménez, quien fue balaceado en su automóvil cuando circulaba en plenas calles de la capital de Tabasco, Villahermosa. Nadie está seguro. Esto es peor que tener a varios asesinos seriales o a un asesino serial suelto. En ninguna parte del territorio mexicano se encuentran seguras las personas. Principalmente el empresario limonero, por lo que se dedicaba, sabemos que pudo ser víctima de una narcoextorsión. A veces, cuando no quieren pagar o cuando se atrasan con los pagos, los motosicarios que vigilan las casas, que vigilan a estas personas, les dan alcance, secuestran a sus familiares o los privan de la vida, como este es el caso. Tabasco, gobernado por el partido Morena también.
En la Gustavo Amadero hubo una persecución y balacera contra delincuentes que robaron una camioneta y se estrellaron en una avenida de la colonia Providencia. Los delincuentes descendieron del vehículo y comenzaron a disparar contra los oficiales. En Dinamarca, se anuncia que la OTAN enviará barcos al mar Báltico, pues están acusando ahora a Rusia de haber dañado cables submarinos de importantes telecomunicaciones. En Rumania, miles de rumanos salen a protestar a las calles porque el Tribunal Constitucional de Derechos Humanos decidió anular las elecciones presidenciales en las cuales resultó triunfador Călin Georgescu. Călin Georgescu es el candidato que no quiere que la Unión Europea inicie una guerra con Rusia, o sea, una guerra mundial. Călin Georgescu es el candidato que también se opone a las importantes aportaciones económicas para continuar el conflicto por Volodymyr Zelensky, presidente ya extratemporáneo o fuera temporáneo de Ucrania, porque su mandato terminó hace como 200 días y él sigue manteniéndose en el poder bajo el criterio de que hay un conflicto armado y que por tanto no se podrían hacer elecciones, porque él considera que si se hicieran elecciones entonces podría desestabilizarse o dividirse el país. Muy conveniente para él, ¿no? Las elecciones fueron anuladas, esencialmente se dijo por el Tribunal Electoral que porque TikTok desde el año 2016 se habían creado una serie de cuentas falsas a favor de Georgescu y que estaban operadas desde Rusia. Yo no sé si eso sea suficiente para pues anular una elección. En Chile confiscan o detienen más de 844 kilos de cocaína con un valor superior a 16 millones de dólares. Estos kilos de polvo blanco fueron enviados desde territorio mexicano, desde México, gobernado por la izquierda de Morena, Claudia Sheinbaum, López Obrador. La sustancia estaba diluida en botes de pintura. 2 narcotraficantes mexicanos fueron detenidos. Importante, ¿no? Porque también en Europa, también en España se han dado importantes golpes a sicarios y a criminales del cártel de Sinaloa que están plenamente ligados a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, y ellos que tanto han dicho que pues las áreas por donde se puede exportar están controladas, que son los aeropuertos, las aduanas, las vías marítimas, pues están demostrando que esto incluso se está agravando. El envío de sustancias ilícitas no solo a Estados Unidos, sino a otras partes de Iberoamérica y también a Europa. En Alemania hallan un barco petrolero ruso, presuntamente con bandera de Panamá. Esta era una forma que supuestamente el barco tenía para operar y no ser detectado. Fue abandonado, fue dejado a la deriva en el mar Báltico. Pues el gobierno de Alemania, que es todavía el de Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, lo califica como una amenaza, este barco que le llaman Eventin. El Eventin tendría 99,000 toneladas de petróleo y fue detectado cerca de la isla alemana de Rügen. Bueno, pues la isla de Rügen supuestamente es una isla algo turística y el gobierno alemán, que obviamente impulsa el conflicto con Rusia, pues dicen que esto es una amenaza, la amenaza más grande que han visto. Un petrolero abandonado a la deriva, porque podría, dicen, chocar con algo, con otras embarcaciones. Sí es un peligro, tal vez, pero no un peligro de los más enormes, supongo yo. En Siria se registró una estampida en una mezquita islámica que deja como resultado 3 muertos. En Sinaloa, más de 1,000 personas han perdido la vida entre la guerra de los Chapos y los Mayos, pero el gobierno y medios de comunicación únicamente reconocen 701 personas fallecidas y más de 740 personas que han sido secuestradas o están desaparecidas. No se necesita ser muy inteligente como para no suponer que las personas desaparecidas que ya no han aparecido en meses, pues probablemente han sido ejecutadas, y son cifras también de pérdidas
de pérdida de vidas humanas. La cifra que da la Fiscalía de Sinaloa, que es otra de las instituciones tomadas por la gente de Zambada, de los Chapitos, no da constancia de estos más de 1027 personas fallecidas en lo que van de estos ataques desde que comenzó la guerra entre los Chapos y los Mayos. De hecho, el día de hoy tengo que comentarles que fue asesinado otro youtuber, otro narco youtuber del cártel de los Chapitos. Él se llamaba El Pinky. El Pinky fue cooptado, vamos a decir, fue contratado, fue sobornado por gente de El Mayo Zambada, por gente del Mayito Flaco, de MF, así le dicen, para que les dijera en qué lugar se encontraba, en qué lugar está oculto, pues los hijos del Chapo Guzmán, dónde se encontraban, cuáles eran sus operaciones, sus siguientes pasos. El Pinky, que en realidad se llamaba Justino Pablo N., se dedicaba a hacer videos graciosos en internet. Algunas personas me han referido que estos youtubers o estos influencers realmente, pues a nivel nacional nadie los conoce. O algunos de ellos han fungido también como operadores del narcotráfico, han fungido también como representantes del narcotráfico o como personas que pueden conectar a determinadas personas interesadas con negocios con el narcotráfico o con el cártel de los Chapitos o del Mayito Flaco. Entonces, pues fue privado de la vida. Hay un video muy fuerte que está circulando en redes sociales en el que ya se exhibe, pues se le exhibe muy desesperado, torturado, diciendo los motivos con un ojo morado, un ojo en muy mal estado, explicando por qué fue pues levantado, por qué fue detenido por la fuerza de los Chapitos, explicando que pues él les daba información de las operaciones de el cártel de los Chapitos a la facción de la Mayiza Zambada. A mí me parece particularmente que pues las imágenes que les voy a presentar o el video que les voy a presentar está todavía dentro de los criterios de algo aceptable en cuanto pues a las cosas que ocurren en nuestro país, porque tampoco es mi intención invisibilizarlas. Y él era el youtuber, ¿no? Recuérdese que también fue asesinado otro youtuber llamado Jasper. Y el día de ayer les comentaba que fue balaceada la casa de Marquitos Toys, otro narco youtuber. Así era cuando él se encontraba bien. Así lo exhibieron los Chapitos, como una forma también de escarmiento para quienes sean sus colaboradores y decidan traicionarlos. El día de ayer también les presenté una lista de 25 personas que son objetivos estratégicos por parte de la Mayiza, por ser aliados del cártel Los Chapitos. En estos miles de folletos que fueron distribuidos en territorio de Sinaloa, pues también aparece Rubén Rochamoya como uno de los objetivos de ataque de la Mayiza, porque se encuentran pues obviamente en conflicto con el cártel de los Chapitos desde el arresto del patriarca del cártel de Sinaloa, Ismael Mario Zambada García. Vamos a tratar de leer juntos este panfleto y lo vamos a abordar un poco más, porque incluso hay personas que ya no se encuentran con vida dentro de esta lista. Dice la Mayiza: cártel Los Chapitos, Zapitos, dice. Hasta estaba pensando si no tendrá hasta una vinculación con aquella canción famosa de la narcocantante Belinda, que resulta ser amante de
Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Yo no sé si ella esté amenazada, porque también me han dicho eso. Ha sido muy duro, los periodistas han sido muy duros, dice, con Belinda, que ahora se hace llamar Beli Bélica por los corridos bélicos o los narcocorridos bélicos, que es ahora lo que ella aspira a ser como una diva o como una artista del narcorrégimen. Como en su momento pues lo fueron otras celebridades, ¿no? Otras celebridades del narcorrégimen, o mejor dicho de la élite Illuminati, pues también tenían así, o tienen sus cantantes, sus grandes estrellas que fueron precisamente ovacionadas a nivel mundial para demostrar el poder que tienen de influencia sobre los medios, sobre los periódicos, etc. Cártel Los Zapitos, ¿los conoces? Denúncialos. Estas personas son grandes financieros y colaboradores muy cercanos de la Lacrisa. O sea, sí se refieren como lacras, ¿no? Vamos por todos y cada uno de ustedes. Son amenazas directas a la ciudadanía en general. Estas personas no son inocentes. Les pedimos de la manera más atenta se alejen de estos youtubers y dejen de apoyar y ver su contenido, ya que estas personas financian los zapitos. No más abusos al pueblo. Ya saben que pues los narcos frecuentemente recurren a tratar de presentarse como los buenos, así como vimos al Cártel Jalisco repartiendo juguetes en Comalcalco, Michoacán, pero también los vemos en Tabasco, donde está el hermano de López Obrador, Ramiro López Obrador, o José Ramiro López Obrador, diciendo que pues es poquita cosa, que para qué hacemos tanto escándalo, porque simplemente es querer robarle una pequeña sonrisa a los niños en este Día de Reyes. No es nada inofensivo, pues hay que recordar que estos narcos amenazaron o le exigieron ya con un tono más duro a los pobladores: denle gracias al señor 88, denle gracias al señor Moncho o Mencho, no sé si era lo que intentaban decir, o hay un Moncho. Vamos a revisar nuestras fuentes también. Víctor Adrián Vitolias, Miguel Vivanco el Jasper. Bueno, pues Miguel Vivanco el Jasper ya sabemos que fue asesinado. Se le acusaba por parte de la inteligencia de Estados Unidos de ingresar droga a través de Canadá. Tenemos el caso de Manuel Zazueta, el Quejo Ábalos. Vamos a tratar de ampliarlo porque no se ve. Y también hemos estado viendo que hay amenazas también contra narcocantantes como Natanael Cano, Francisco Algo, Johan Valentín, un tipo que se llama Fidel Castro, como el dictador. Este es Peso Pluma, ¿no? Este de aquí es Peso Pluma, que por cierto andaba con la nieta del Azul Esparragosa, y es un cantante que es celebrado por la élite satánica, pues incluso Barack Obama ha dicho que le encanta su música. Ha hecho guiños también a las cantantes satánicas de la élite, a las programadas mentales, a las MK Ultra o Monarca, como por ejemplo la cantante satánica Germanota, que se hace llamar Lady Gaga. Pues Peso Pluma tiene canciones en las que hace referencia a ella, a Ámsterdam, que es la ciudad de las drogas, a Balenciaga, que es una marca Illuminati de ropa muy costosa pero de muy fea, de muy mala calidad, que ha hecho mensajes de sadomasoquismo con niños o de pedofilia y canibalismo con niños. Pues encontramos a otros: Camilo Ochoa, el Alucín. Por la edad, por el rango de edad de las personas que estamos viendo, Ana Gastelum, Roberto Tapia, por el rango de edad de las personas que estamos viendo en pantalla, nos damos cuenta que esto ya es más como pues
pues ahora sí que es la generación, ¿no? La generación de los que ahorita tienen entre 25, 35, 40 más o menos, ya es el relevo generacional de los narcos, y las nuevas generaciones de los narcos son más violentas, más ambiciosos también, quieren llevar el negocio a nivel mundial pues en otros tiempos, ¿no? El tipo de drogas también son más duras: metanfetamina, fentanilo, cocaína rosada. Hay otra que es peor, que ya es más potente, y sobre todo es que también son más potentes y algunas más fáciles de producir. Bueno, pues esas son las personas que posiblemente, y no deseamos eso, ¿verdad? Pero posiblemente en los próximos días puede que sean objetivos, porque pues este cártel realmente, el Mallito Flaco parece ser que sí tiene poder, ¿no? Tiene aún mucho poder, y hay gente que los está apoyando, como por ejemplo el narcotraficante conocido como el Músico, que tendría mucho poder también, mucho dinero, muchos recursos probablemente ilimitados, y ya están apoyando a la facción de Zambada. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, en Venezuela, la oposición encabezada por María Corina Machado, que no debe de confundirse con la oposición corrupta y traicionera que encabezaba el masón Juan Guaidó, denuncia que Nicolás Maduro ha consumado un golpe de Estado y un fraude electoral en ese país, obviamente solapándose, ocultándose Maduro detrás de las armas. Asume la presidencia por tercera vez. Con esto se están cumpliendo 26 años de dictadura chavista. Venezuela comenzó a reaccionar por ahí de los 12 años. Cuando iban 12 años de dictadura, ya se daban cuenta una proporción más importante de la población que esto no era bueno, ¿no? Además que obran los infinitos testimonios en que Hugo Chávez reconocía: no, yo no quiero sacarlos a ustedes de la pobreza, yo no quiero que ustedes vivan bien, porque si ustedes se vuelven ricos, si ustedes se vuelven clase media, no me vuelven a votar nunca. Entonces, cuando se dieron cuenta para dónde iba esto, ya era demasiado tarde. Ya el narcorrégimen estaba muy bien atornillado, y además hay que recordar que Hugo Chávez siempre fue una herramienta del régimen internacional. No crean que esto pues llegó así solito, ¿no? Realmente Hugo Chávez representó los intereses de muchos grupos sectarios que siempre han buscado socavar a estos países que son cristianos. Venezuela es otro de esos países derivados de España católica, y por tanto el nuevo orden mundial quiere ver destruida esa identidad o esos pueblos. Y ahí tienen el éxodo venezolano: más de 7 millones de personas, que supera los 6 millones, 7 millones de personas huyendo a otros países: Chile, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, tratando de huir de la miseria del chavismo. Porque allá no hay nada, así lo dicen constantemente, allá no hay nada. En Estados Unidos, Biden lanza otras sanciones económicas contra el sector energético de Rusia, además de la reciente destrucción de un gasoducto por parte del gobierno de Ucrania, que está dirigido por la OTAN, que abastecía de gas a países como Eslovaquia y Moldavia desde tiempos de la Unión Soviética, lo cual ha generado una crisis energética para estas naciones que seguían siendo dependientes del gas ruso. También hay que decirlo que una de las intenciones del régimen global al destruir estos ductos es favorecer los ductos de gas de naciones islámicas. Es plan con maña también. El cártel Jalisco Nueva Generación entregó rosca de reyes y juguetes en Tabasco, mientras que el hermano de López Obrador, José Ramiro López Obrador, declaró sin mucho pensárselo: es sin compromiso de nada este regalo. Solamente es para robarle una sonrisa a los niños. Estas declaraciones tienen que perseguir a este hombre, porque sí es con compromiso de muchas cosas. Prácticamente ellos están diciendo: nosotros somos sus dueños, no se metan con nosotros porque les puede ir muy mal. Ese es el mensaje que les está dando ese cártel. No puede ser que José Ramiro López Obrador no llame a, pues, que se detenga a estos narcotraficantes, que iba a estar llamando, ¿verdad?
si es lo que a ellos les gusta, si es con los que ellos se aliaron para poder llegar al poder. Pero bueno, quede ahí en la memoria, ¿no? Que igual que López Obrador, igual que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, igual que muchos otros gobernadores, pues han dicho si el narco no es malo, el narco es bueno, el narco da empleo. Ahí tienen al fallecido masón José Manuel Mireles, que López Obrador había impuesto como titular del ISSSTE, llamando a todas las mujeres pirujas. Pues son personajes que tienen este pensamiento, son narcotraficantes. José Manuel Mireles también extorsionaba a los productores de limón en Michoacán. Recapturan al delincuente César Fabián de Anda Navarro. Él se había escapado del penal de Puente Grande en Jalisco. Bueno, pues lo recapturaron. Pero él se había fugado previamente en el año 2001. En California, los incendios, por desastre, ya saben que, pues contrario a lo que uno esperaría, que las personas se comportaran de forma solidaria, decente en medio de un desastre, pues no. Ocurrió que las personas les ha dado por meterse a las casas, por robar lo que puedan de las casas que se están quemando. Exponen su vida porque están en medio de un incendio, pero no les importa. Roban residencias donde vive pues gente de mucho dinero, de la élite, y desde las 6 de la tarde ya nadie tiene que estar en las calles porque será arrestado. 12 horas después de las 6 de la tarde seguirá ese toque de queda. Han sido evacuadas más de 182,000 personas y se registran al menos 10 personas sin vida. Los incendios son bastante grandes como para pensar que solamente 10 personas han muerto, pero son cifras oficiales del gobierno. Recuérdense que siempre manejarán cifras pequeñas para no generar una ola de pánico. Trump anuncia que tendrá una próxima reunión con Vladimir Putin tan pronto asuma la presidencia, tan pronto rinda protesta ante el gobierno de los Estados Unidos el 20 de enero. Palestina. Bueno, pues las cifras de Palestina son fuertes. Hay que tomarlas también con cierta precaución. Sabemos que hay muchos muertos. No sé si esta sea la cifra exacta porque quien emite esta información es la guerrilla islámica del Hamas. Se reportan más de 46,006 personas sin vida por ataques de Israel. Más de 109,378 muertos, 109,378 personas heridas, que han quedado heridas por los ataques del Estado de Israel desde octubre de 2023. Israel ataca posiciones rebeldes hutíes en Yemen como respuesta al ataque que realizaron los hutíes con 2 misiles hipersónicos y drones en contra del Estado de Israel. Dispararon contra el aeropuerto David Ben Gurion. Estos misiles no pudieron ser detenidos, pero bueno, pues ahora el Estado de Israel le regresa el ataque a los hutíes. Previamente había hecho muchas amenazas diciendo que ellos iban a padecer también, que ellos iban a aprender, como lo aprendió Gaza, como lo aprendió el Líbano, que con ellos no se debían de meter. Israel, que es un país muy pequeño, pues tiene un enorme poder militar, porque el Estado de Israel esencialmente es una zona de influencia de pues la élite, y los conflictos que se generan ahí tienen repercusiones a nivel global. Israel ataca con drones una camioneta, hicieron explotar una camioneta que presuntamente estaba cargada con armas para el Hezbollah. Esto ocurrió en el sur del Líbano y deja como resultado 2 hombres sin vida. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa deja el cargo para hacer campaña de reelección. Nombra presidente interina a su secretaria Cynthia Natalie Gelibert. Mientras tanto, la antigua vicepresidente Verónica Abad dice que esto es un golpe de Estado, lo presenta así ante la Organización de los Estados Americanos, un ataque formal contra el gobierno de Noboa. La señora Abad también ha intentado desestabilizar el gobierno de Daniel Noboa diciendo que él es una persona que se cree que está por encima de la ley, y él dice sin duda es un gobierno autoritario. Ella incluso ha dado comunicados también muy agresivos contra Noboa, diciendo que él ya le había dejado el gobierno porque se iba a su campaña reeleccionista. Pues hoy rechaza completamente que ella pueda quedar al frente del cargo y la hace a un lado porque no quiere que ella
pues ocupe ni de forma interina la presidencia de Ecuador. Esta señora comenzó su carrera política o empezó a tener cargos importantes en política como embajadora de Ecuador en el Estado de Israel. Tuvo nexos con el gobierno de Guillermo Lasso, que si hay que decirlo fue un gobierno desastroso. Ecuador enfrenta algunos problemas, sobre todo en cuanto a abastecimiento energético. Se han registrado varios apagones. Ecuador tiene una lucha contra el narco, contra los grupos criminales de la droga que tienen conexión con México. Y recordemos que también en Ecuador recientemente el partido narcotraficante Morena intentó rescatar a un narcopolítico de nombre Jorge Glass, vicepresidente del prófugo de la justicia, secuestrador y homicida Rafael Correa, expresidente de Ecuador que duró muchos años y que utilizaba a Ecuador como una sede de operaciones del narcotráfico y del terrorismo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Vamos con nuestra siguiente nota. En Ucrania, nuevo impulso a la guerra contra Rusia y la Unión Europea. Bueno, pues guerra contra Rusia. La Unión Europea, que esencialmente es Francia y Alemania, entregaron más de $3,000 millones al presidente de Ucrania, Zelensky. Este dinero, fue congelado. O sea, eran activos de empresas de Rusia que había en Europa, que no eran ilícitas, pero que al entrar en la guerra como parte de las sanciones económicas, se congelaron estos recursos, este dinero en bancos de Europa. Pues este dinero ya se lo llevaron y se lo están entregando a Zelensky, más de $3,000 millones. Algunos dirían que esto es un robo. Cuando empezaron precisamente las sanciones económicas contra Rusia, ocurrió algo muy interesante. Comunicadores corruptos vendidos, como es el caso de esta señora que se llama Ina Afinogenova, que ahora trabaja haciendo propaganda para el partido narcocomunista de España Podemos de Pablo Iglesias e Irene Montero, que son apologistas de legalizar las relaciones de adultos con menores de edad. Pues Ina Afinogenova precisamente se desliga de Rusia, temiendo que sus cuentas de banco fueran también confiscadas o fueran congeladas como parte de las sanciones contra Rusia. Es enteramente una cuestión de dinero y también de seguridad personal, porque les daba mucho miedo que les ocurriera como lo que le ocurrió a la hija de Alexander Dugin, de un importante consejero de Putin que murió en un atentado. También el otro fue un funcionario contra armas químicas y biológicas, pues también sufrió de un atentado, y todos esos atentados pues han sido reivindicados por la inteligencia de Ucrania. En Sinaloa anuncia la Sedena la detención de José Ángel Canavio, pero esto no es de ahora, es de noviembre del año 2024. Hoy lo estuvieron haciendo circular como si hubiera sido de ahora. En Guanajuato privan de la vida a una pareja hombre-mujer que viajaban en una motocicleta, en un mototaxi, esto en Celaya, en San Isidro del Tajo. Nuestra fuente es Guanajuato Informa. En Guanajuato, policías aseguran que no secuestraron a ninguna menor de edad, es propaganda de Morena, después del golpe que dieron contra el cártel Santa Rosa de Lima. Por tanto, entendemos que Morena tiene alianza con dicho cártel, a pesar de que dicho cártel estuvo implicado en el asesinato de su candidata. Guanajuato suma más de 683 delincuentes detenidos, 11 privados de la vida, en la operación Confía, encabezada por la gobernadora Livia Denis del Partido Acción Nacional. Aseguran más de 46,000 dosis de sustancias ilícitas y 30,000 litros de combustibles robados. Va mejor, ¿no? Esto no se los dicen, pero Guanajuato sí está dando la lucha contra el narcotráfico, y es la gran diferencia que se ve entre un estado gobernado por el Partido Acción Nacional y un estado gobernado por Morena o por otros partidos. En Sinaloa, la Malliza lanza miles de folletos contra Peso Pluma, contra el gobernador Rubén Rocha Moya, Marquitos Toys, que es otro narco-youtuber que se halla presuntamente oculto en alguna parte de Europa, y otras 25 personas que algunas ya fueron asesinadas, como el youtuber Jasper. En California se quema la casa del rapero Sean Diddy Combs, acusado de abusar sexualmente de más de 122 menores de edad. Las redes dicen que se destruyeron las pruebas, pero en realidad él está siendo procesado por testimonios, no precisamente por pruebas que se pueden hallar en su casa. En Estado de México, los transportistas exigen
tarifazo. Bueno, pues vamos entonces ya con la parte final de este programa. Hoy que es viernes, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Voy a ver si hago programa el fin de semana. También voy a estar generando o creando una serie de contenidos exclusivos que únicamente van a ser para aquellos que contribuyan financieramente a este programa, la realización de este programa. Esto es esencialmente crear unos clientes premium o unos colaboradores premium que también van a poder, vamos a poder conversar, vamos a poder tener foro abierto en Zoom. Y esto es esencialmente para ayudar al programa, para seguir haciendo crecer el funcionamiento de esto, porque hasta el momento yo he financiado enteramente el desarrollo de este programa. Vamos entonces con nuestro apartado. Bueno, pues Europa se cierra a los cambios. Se aferran al feminismo, a la propaganda LGBT, al transexualismo, a los migrantes extremistas como el futuro y el bien de la humanidad. Los gobiernos de la élite exigen borrar, prohibir la entrevista que realizó Elon Musk a la líder del partido alemán Alternative für Deutschland, conocida como Alice Weidel. Alice Weidel es la representante ahora de AfD, y bueno, ellos han dicho enteramente, ellos son un partido, así como pudiéramos ubicar a Vox, contrario a pues las políticas más totalitarias que se hayan visto en Alemania. Ellos tienen el beneficio para nosotros que somos extranjeros de tampoco querer una guerra brutal, una guerra mundial con Rusia. La periodista mexicana de investigación Anabel Hernández, en su último programa, ha comentado que se vienen probablemente sanciones económicas o incluso podría clasificarse como terrorista al narcopartido Morena por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Yo considero que esto es algo que deberíamos de escribir en una carta y dirigirla a la Casa Blanca. Es fácil dirigir cartas a la Casa Blanca, que se ponga a Morena como una organización terrorista por sus muchos nexos con el narcotráfico. Lo que digo está probado en la postura que asume Claudia Sheinbaum al defender a los grupos criminales de la droga, como nunca ha hecho así defendiendo a los ciudadanos víctimas del crimen organizado. Nunca hemos visto a Morena, a López Obrador o a alguno de esos políticos defender a los mexicanos como ellos defienden a los cárteles de la droga. Si pensamos que en Canadá ha caído Justin Trudeau, primer ministro, que también tuvo sus colaboraciones con el narcotráfico, haciéndose de la vista gorda del paso de droga por su territorio, pues también podríamos pensar que sus faltas son inferiores a las que ha cometido Claudia Sheinbaum. ¿Cuánta más razón entonces sería para que Claudia Sheinbaum también sea depuesta del poder? Hallan una bomba británica de más de 250 kilos en la ciudad de Dresde. Es evidencia del genocidio que dejó más de 560 personas quemadas vivas durante la Segunda Guerra Mundial entre el 13 y el 14 de febrero de 1945. Esta masacre se ha intentado negar hasta la fecha porque recuerda los crímenes realizados por el entonces primer ministro de Inglaterra, ligado a la casta Illuminati, el primer ministro de Inglaterra, Sir Winston Churchill, y también el alto mando de las tropas aliadas, que era Dwight Eisenhower, que son dinastías gobernantes aún muy poderosas en los Estados Unidos de Norteamérica por el parentesco que tienen con otras casas, vamos a decir, dinásticas de poder en los Estados Unidos. Estas casas dinásticas son precisamente las que están muy molestas con pues la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Dios lo quiera así, Dios lo quiere así. Entre los contenidos premium, pues vamos a tener muchos otros temas. No solamente voy a hablarles de crimen organizado, sino de cosas que realmente, vamos a decir, han definido la forma de pensar, la cultura, la moda. Porque no es cualquier cosa lo que vamos a hablar. Realmente son cosas muy determinantes que generan pensamientos, que trastornan pensamientos o que alienan a la población en determinadas conductas. Pero bueno, esos temas los vamos a tratar en sesiones premium. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa. Gracias por su atención. Dios los acompañe hoy, mañana y siempre.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios Todopoderoso te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Me retiro y bueno, ojalá que Dios me permita hacer un próximo programa. Si Dios lo quiere, si Dios lo permite así, estaremos aquí. Gracias por su atención y hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.